Te invito a sí mismo, con tus ojos cerrados en esta mañana. Te invito con tus ojos cerrados y con tus manos en alto, que tú le adores, que tú le exaltes, que tú declares lo que Él es para ti, lo que Él ha hecho en tu vida, que declares tu historia, que busques atrás y digas: Señor, me acuerdo lo que hiciste en mi vida, en la vida de mi familia, la manera en que tú me has cuidado de aquel accidente, la manera en que tú me has provisto en medio de la escasez, en medio de la necesidad, en medio de las crisis, cómo tú te has manifestado. Te invito a que busques una razón, una causa por la cual adorar a tu Rey, que busque dentro de tu corazón y que hoy se convierta en un día especial en que los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad declaren por su boca, con corazones abiertos, que Él es el Rey, que Él es el que reina, que no hay otro más grande que tú, Jehová de los ejércitos, que no hay otro más hermoso que tú, que podemos contemplarte en esta mañana en medio de estos cánticos, que podemos decir cuán grande tú eres, Señor. Y que, Señor, ¿cómo no vamos a adorarte? ¿Cómo no vamos a adorarte si tú eres el Señor? Tú eres el Señor y no hay otro fuera de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Puede tomar asiento, iglesia. Dios les bendice a todos y todos los hermanos y visitas que están por aquí en medio nuestro en esta mañana, todos los que nos ven a través de Facebook. Si es posible que Facebook hoy esté conectado en este problema, ¿verdad?, de la electricidad, pero damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de exponer su palabra. Este es el segundo tema de la serie Violenta Esperanza. Cuando el pastor Moisés trajo este tema, automáticamente tuve ese choque que él expresaba acerca de estas dos palabras que parecen contradecirse. Y es difícil definir la palabra violencia porque tiene muchos contextos. Pero en nuestro caso, sabemos que si alguien fue apasionado, si alguien tuvo fuerza, ímpetu en su mensaje, en su ministerio, en sus obras, fue Jesús. Así que si hay alguien violento en sus convicciones, en su propósito, en su llamado, es nuestro Rey. Y le decía al Señor mientras estaba allí: Señor, ayúdame a contener mis emociones mientras esa alabanza fluían. Y ayúdame a contener, Señor, porque tú sabes que yo soy medio llorón. Ustedes no me ven llorando, pero yo lloro mucho, a solas. De frente me hago el machito. Pero sí, le decía: Señor, ayúdame a contener esto que siente mi alma, porque están declarando y están diciendo cosas demasiado fuertes. Están diciendo cuán grande tú eres, Señor, tú eres el Rey. Y el que está plenamente convencido de quién es Dios en su vida, entiende por qué dice estas cosas.
Y mientras yo estaba allí me sentía cada vez más reducido, más pequeñito, más chiquitito. Porque Señor, tú eres tan grande. Y mientras terminan esa canción, viene la otra canción que decía, ¿cómo no voy a adorar? Y yo, Señor, no me aplastes más. Porque esas declaraciones tienen demasiada fuerza. Y en estos días estuve leyendo el periódico La Primera Hora. Y el título de la noticia decía, boricuas llenan los hoteles y paradores para esta Semana Santa. Se espera una gran participación turística en Puerto Rico. Y esto me hizo reflexionar cuál es la importancia de Jesús en la vida de la gente. Y específicamente en esta semana donde comenzamos la celebración del acto más maravilloso e importante de la Biblia, Semana Santa. Hoy lo conocemos como el famoso Domingo de Ramos, por si usted no sabía de dónde viene, ¿verdad? Esa idea del Domingo de Ramos. Inicia algo maravilloso que había sido proclamado durante muchos años. Inicia algo en el ministerio de Jesucristo, inicia algo que realmente nos pone a pensar. Y comencé a recordar los momentos que estábamos en otras reuniones en los pasados Viernes Santos, antes de que ocurrieran todos estos cambios que han habido en Puerto Rico, de terremotos, de huracanes y de todo esto. Recuerdo nosotros llevar a cabo ciertas actividades en los Viernes Santos con este lugar abarrotado de personas, tantas personas que salían hasta allá al lobby, teníamos que poner sillas en la parte de atrás, se salían, otros no podían ver, tenían que ver quizás por las ventanas. Esto se llenaba. Y recuerdo nosotros haciendo dinámicas telefónicas, llamando a la gente y preguntándole cuál fue su experiencia. Porque la intensidad, y la experiencia de proclamar y declarar lo que es para nosotros la iglesia, la Semana Santa, era evidente. Y la gente nos decía por teléfono, fui impactada, fui impactado, definitivamente tengo que regresar. Otros eran de otras iglesias, pero también había gente que decía, yo quiero realmente buscar a Dios. Y cuando estamos saturados, sí, de la presencia de Dios, nuestra vida parece tomar otro giro, otras decisiones importantes. Pero nosotros los seres humanos somos un poco emocionales. Lamentablemente, no digamos poco, quizás mucho. Y somos como la ola del mar muchas veces, que va y viene. Nos emocionamos mucho. Y estas emociones, ¿verdad?, son un poco engañosas, porque nos hacen muchas veces declarar cosas que no sabemos lo que pedimos, no sabemos lo que decimos. Y específicamente el puertorriqueño, que parece llevar arraigado en sus venas lo que un gobernador aquí en Puerto Rico, llamado Don Miguel de la Torre, trajo. Este era un militar español bien reconocido, y este hombre fue y luchó por allá en Venezuela, en Colombia, pero no pudo vencer. Entonces por allá en España le dijeron, mira, agarra para allá, para Puerto Rico, a ver si no se rebelan también allá. Vete para allá, donde viven los puertorriqueños. Entonces Miguel estuvo gobernando aquí en Puerto Rico, si usted no lo sabía, para el 1823 hasta el 1837. Y no me equivoco, 14 años como gobernador en Puerto Rico. Y una de las cosas y de las filosofías que destacó a este hombre, ¿sabe cuál era? El baile, la botella y la baraja. Así que cuando él implanta esto por aquí, comienza a desarrollarse una cultura en Puerto Rico, mi hermano. Si usted se pregunta por qué somos tan fiesteros, ¿por qué nos gusta tanto, verdad, estar en estos revueltos con la gente? O que quizás el baile, y en este caso él decía, mira, tú le das baile a los puertorriqueños, tú le das botella a los puertorriqueños, y tú le das baraja, en otro sentido, juegos, a los puertorriqueños. Con eso basta.
los tenemos tranquilitos ahí, calientitos. No va a haber ninguna rebelión. Eso no se va a levantar mientras los tenemos así. Así que hoy aprendimos quizás un dato importante para los que no sabían de dónde sale un poco nuestra cultura, ¿verdad? Que es media fiestera y que nos gusta mucho la celebración. Pero alerta, alerta, porque un día podemos celebrar la boda y mañana perder el matrimonio. Pero alerta, porque hoy podemos estar en paz, pero mañana hay guerra, como estamos escuchando en nuestros días. Cuidado, porque quizás hoy se celebró el candidato de la política, pero mañana hay críticas, hay odio, hay molestia. Y me refiero, ¿verdad?, en el sentido de que nadie parece acostumbrarse a lo que mismo declaraban y querían para sí. Esto no solo ocurre en estas cosas seculares, y también ocurre en la religión. También ocurre en las iglesias. Ay, esa iglesia me gusta, esta iglesia no me gusta. Esos cánticos me gustan, estos cánticos no me gustan. Este día sentí la presencia de Dios, el otro día no. Entonces somos seres muy emocionales. Tenemos kilómetros de distancias, de palabras y de muchos deseos. Larguísimo, hay mucho, mucho, mucho ahí. Pero un centímetro de profundidad espiritual. Entonces eso cambia la perspectiva realmente. Y nos deja saber, Señor, cuán espirituales somos y qué están deseando nuestros corazones. ¿Quién eres tú para nuestra vida? En esta mañana vamos a utilizar el primer escrito de los 4 evangelios, que fue Marcos. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, encontramos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el primero que se escribe después de unos años de silencio, desde que se escribió el libro de Malaquías, hubo un tiempo de silencio donde no hubo profetas que se levantaran, que hablaran al pueblo de Israel. Entonces los evangelios, nuevamente después de cientos de años, 400 años aproximadamente, sale el evangelista Marcos y escribe su primer libro. Si usted busca en el Nuevo Testamento va a encontrar que Mateo es primero en el orden en que se escribieron los libros, pero Marcos fue el primer autor que escribe los libros de los evangelios. Y allí vamos a ubicarnos en el capítulo 11, verso 1 al 11. Y vamos a hablar de lo que es el Domingo de Ramos. Vamos a hablar de un tema aquí muy importante que quizás en esta mañana nos acerca un poco más a la reflexión. Nos lleva a reflexionar sobre nuestra convicción, sobre Jesús. Y quiero llevarlos allí a este pasaje y quiero leer el capítulo de Marcos, capítulo 11, versos 1 al 11. Cuando estaban cerca de Jerusalén, en los pueblos de Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús llamó a 2 de sus seguidores y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente y tan pronto lleguen encontrarán atado a un burro que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta por qué están haciendo eso, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Los 2 seguidores se fueron y encontraron el burro atado en la calle cerca de una puerta. Ellos lo desataron y unos que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando a ese burro? Versículo 6. Los seguidores respondieron lo que Jesús le había dicho y ellos lo dejaron ir. Entonces llevaron al burro a Jesús, pusieron los mantos de ellos encima y Jesús se sentó. Mucha gente extendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Los que iban adelante y los que iban atrás gritaban: ¡viva el Salvador! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino que viene! El reino de nuestro padre David. ¡Viva Dios que está en los cielos! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo.
miró por todos lados y como ya era tarde, se fue para Betania con los 12. Así que vemos de dónde es que sale esto del Domingo de Ramos, el primer día de la semana y uno de los relatos más importantes de la Biblia, porque se iba a cumplir un tiempo profético que había sido establecido hace 500 años atrás. Más adelante vamos a leer sobre eso. Y toda esta narración parece poner a Cristo en el foco principal de toda la historia. Para dejarnos algo, ahorita pensaba mientras estaba orando y pensaba lo siguiente: toda pasión es violenta. Escucha, toda pasión es violenta, pero no toda pasión es agresiva. Toda pasión es violenta, pero no toda pasión es agresiva. Y hay una diferencia muy grande, porque yo querer hacer algo con ímpetu, con todo el deseo, incluso la palabra pasión tiene que ver con un deseo intenso para hacer algo. Eso es lo que distingue esta palabra, la palabra pasión, como violencia. Y estamos hablando, ¿verdad?, de que Jesús es el personaje principal de la pasión, y cómo esta pasión lo lleva a hacer cosas más allá de lo que el ser humano pueda entender. Hacer algo por mí, este pecador, este inmundo, este hombre hecho de la tierra, este hombre que tiene malos pensamientos, este hombre que se cansa, que se agota, que nace un día y muere. Este simple hombre tan sencillo como yo, un Dios tan grande viene a dar su vida, porque había una pasión y un ministerio, había una misión que cumplir, y todo por amor a ti y amor a mí. Así que esta historia se repite en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted puede buscar y va a encontrar que esta misma historia se repite en los 4 evangelios. Y esto denota que la Biblia está mostrando el énfasis y la importancia que tiene este suceso. Cuando estudiamos la Biblia y usted encuentra palabras que se repiten en un texto, algo el Señor quiere enfatizar para nuestra vida espiritual. Así que los evangelios presentan el mismo acontecimiento, y algunos de ellos traen algunos datos diferentes a otro evangelio, vamos a decir otra pincelada, otro color en una línea que nos deja, que nos completa lo que el otro evangelista quizás no habló. Y es una revelación también para nosotros. Y podemos entender otras cosas. Y ahorita tal vez vamos a ver algunas. El domingo antes del sacrificio de Cristo, el Señor hace su entrada a Jerusalén. La Biblia titula este momento, o la mayoría de las Biblias, como la entrada triunfal. La entrada triunfal. Allí Jesús es recibido de una manera extraordinaria por el pueblo de Israel. Y como leímos anteriormente, muchos de ellos comenzaron a recibirle con unas ramas en sus manos y todo esto. Esto iba a traer la exposición pública más grande antes vista en el ministerio de Jesús. Escucha bien, esto nos pone a pensar un comentario de J.C. Ryle, que fue un pastor, un escritor muy reconocido, y fue un predicador evangélico, que dice estas palabras: por lo general, vemos a Jesús apartándose de la vista de la gente, pasando con frecuencia su tiempo en las remotas partes de Galilea, morando a menudo en el desierto y cumpliendo así la profecía de que no gritará, ni alzará su voz, ni la haría oír en las calles. Pero aquí, y solo aquí, parece que nuestro Señor renuncia a su carácter privado y por elección propia reclama la atención pública sobre sí.
Así que en los relatos que usted lee en la Biblia, donde Jesús se iba al huerto a orar, al monte de los olivos, Jesús se iba a orar y dejaba al grupo que venía persiguiéndolo y se iba a lugares que eran silenciosos, tranquilos. Vemos a un Jesús que venía a la ciudad, daba ciertos discursos, hacía ciertas sanidades. La gente que estaba allí comenzaban a aglomerarse, comenzaban a ver y a escuchar lo que decía este hombre, este gran profeta. Pero Jesús se apartaba. Y mayormente el ministerio de Jesucristo no era un ministerio de estar gritando por todos lados y de estar diciendo esto y lo otro. Incluso el ministerio de Jesucristo tan solo duró algunos 3 años. Muchas veces yo no sé cómo tú visualizas a Jesús, pero yo soy mayor que Jesús. Yo soy mucho mayor que Jesús. ¿Quién tiene 33 años aquí? 30, vamos a 30. ¿Hay alguien que tiene 30? Ah, mira, ya hay uno de 30. Este dice que tiene 30. ¿Ah? 30 años en el Evangelio, hermano. Qué bendición servirle a Jesucristo. Dios es bueno, Dios es grande. ¿Quién dijo que tenía? 30, por allá hay una. 30, ok. No hay ningún varón que tenga 30, ¿verdad? Ah, mira, Isaac. Así que como Isaac, si yo te invito a pasar aquí y tú te paras aquí y nos haces un modelaje, ¿verdad? Frente a la congregación, la gente va a ver, bueno. Así era Jesús. Un muchachito de 30 años, pero yo no sé si a ti te ha pasado, algunas veces caigo en ese espectro de mirar a Jesús como una persona mayor. O ya un adulto más, ¿verdad? Más mayor. Pero era ese muchachito que va a subir las escaleras y que se va a parar aquí a hablarle a ustedes. Una palabra tan poderosa. La Biblia dice que él tenía esos ojos, bueno, no dice la Biblia, pero la gente se quedaba estupefacta frente a él. Yo me imagino que lo miraban y escuchaban sus palabras y aquello era un silencio total, porque las palabras de Jesús, cuando él las hablaba, penetraban a lo más profundo del corazón. La gente cambiaba, la gente se transformaba, la gente decía: este es el Mesías esperado, este es. Pero como todos, siempre están los escépticos, están los que un profeta más. Y hoy en día usted va allá y hay judíos ortodoxos que usted le habla de Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Y se ríen. Bueno, dicen que un profeta más, pero él para nosotros es nadie. Así dicen. Entonces te tildan a ti de que tú estás endemoniado, estás hablando. Esa mentalidad todavía al día de hoy existe. Y Jesús parece ser un jovencito que estaba allí proclamando y declarando una palabra, y que ahora en este momento de la historia venía a hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Cuando Jesús va hacia allá, comenzamos a pensar en con qué escenario se iba a encontrar. Algunas veces tú te estás preparando y tú dices: bueno, hoy es un día especial. Yo siempre recuerdo cuando nos preparábamos para el comienzo de las clases. No sé si todavía lo hacen por aquí algunos niños, jóvenes. Pero cuando se iba a comenzar las clases, ya tú tenías toda tu ropita en su lugar. Los pantaloncitos Levi's. Eso no los venden ya, ¿verdad? Los Wrangler, que no se rompían. Y tenías tus pantaloncitos y tu ropita ready. Y lo más importante, los tenis. En el caso de, bueno, no sé las mujeres, pero los tenis para los varones, eso es una cosa. No, incluso el que te pisara un tenis, eso teníamos problemas. Teníamos problemas serios. Así que tú veías esa tensión cuando niños, de que íbamos en nuestro primer día en la escuela y había una emoción, había un deseo que se quita después de los par de días, ¿verdad? No quiero ya ir a la escuela, ya no quiero coger clase. Todavía eso sigue en la historia.
Mi nena recibió unos zapatitos de mi esposa ayer, bien bonitos, y ¡ay, qué lindo! Y ella se volvió loca y se puso los tenis. Y empezaba a caminar con los tenis. Los tuvo toda la tarde anoche, ayer. Pues me levanto hoy para la iglesia, nos levantamos. Yo me levanto bien temprano. Y hoy yo dije, espérate, voy a tener que predicar más a menudo. Se levantaron todos súper temprano. La primera fue Micaela. Papi, ¿me puedo ir contigo? Ya estaba vestida. A las 6:30 de la mañana ya estaba vestida. Es verdad que ellas madrugan todos los días y despiertan temprano. Pero hoy se levantó temprano, ¿me puedo ir contigo? Yo te digo, pero no, es que es muy temprano, mi amor. ¿Qué vas a hacer allí? No hay nadie. No, quiero irme contigo. Yo decía, pero ¿cuál es el deseo de ella? No, me gusta llegar más temprano. Y yo, ¿de verdad o son las empanadillas que vende la cafetería Pro Templo? También. Esa es la parte oculta, íntima de nosotros que nadie la quiere decir. ¿Entiendes? Entonces, ella por la mañana, cuando sigo mirando que todas siguen levantándose, ¿sabe quién se levantó? La más chiquita, con los tenis nuevos puestos. Yo dije, ¿qué fue? Que durmió toda la noche con los tenis. Y yo le decía, nena, mira esta con los tenis puestos. Y ella con sus tenisitos puestos. Ella los trajo hoy puestos, ¿verdad? Pues si la ven por allí la saludan y le dicen, esos tenis tan preciosos, para que tú veas, te va a pompear. Pero la idea aquí es que cuando hay ese sentido, ¿no? De que algo nuevo viene, de que algo ha de suceder, todos caemos, ¿verdad?, en un sentimiento como de expectativa, ¿no? Algo está, muchos predicadores dicen, algo está por suceder, algo está por suceder. ¿Qué tú sentiste en este momento, hermano? ¿Ah? Bueno, como es un ejemplo, ¿no? Juanjo decía, fuego. Había pasión en mis palabras, Juanjo. Mucha pasión para que fuera tocado tu corazón. Pero también tus emociones. Y no tu espíritu. Porque tu espíritu es el que te cambia, el que te transforma. El Espíritu Santo es el que te convence. Y cuando te convence el Espíritu Santo, tu vida cambia. Y una cosa es permanecer y una cosa es emocionarme. Porque permanecer es para valientes. Porque permanecer son para los violentos. Porque permanecer son para aquellos que saben cuáles son sus convicciones. Están claros de lo que han creído. Entienden por qué. El porqué de las cosas. Pero aquí venía la entrada triunfal de Jesucristo y el Señor ya estaba preparando todo el escenario porque todo había sido establecido en la profecía. Ya Dios había creado el plan. Era el comienzo de la semana mayor, el comienzo de la semana que iba a impactar no solamente al pueblo de Israel, sino a las generaciones venideras, incluyéndonos a ti y a mí. Estando hoy, después de miles de años, hablando de esta situación, ¿sabe cuál? De que hay un Salvador que viene a redimirnos, que viene a llevarnos un día para reinar con Él eternamente en los cielos. Y que esto no es una mera historia que ha circulado de días en días como una leyenda. Es una historia verídica que se cumplió. Y que no va a pasar ni un punto, ni una coma de lo que está escrito, dice la palabra. No va a pasar nada, nada. Así que se acontezca lo que Dios dijo. Entonces aquí Jesús comienza a descender por estas regiones. La palabra siempre, la mayoría de las veces nos dice en qué lugar, ¿verdad?, está ocurriendo tal suceso. Yo puse como un mapita, ahí más o menos. Y allí estaba Betania y Betfagé, dos regiones donde Jesús se reúne con sus discípulos y les dice lo que tienen que hacer. En los primeros versículos, si observamos, vamos a encontrarnos que Jesús estaba cerca de Jerusalén.
Y allí cerca de Jerusalén, Betania, está a algunos, dale para atrás el mapa, Betania está a algunos 3 kilómetros del templo o de Jerusalén. 3 kilómetros, o sea que no, es bastante cerca. Y estaba allí Jesús con sus discípulos cerca del monte de los olivos. Jerusalén es como montañoso y allí, como dicen los comentaristas, las faldas del monte de los olivos se encuentra Betfagé, el lugar donde Jesús le da una instrucción a 2 de sus discípulos y les dice: vayan y acérquense allí en la aldea, en aquella comunidad, y van a encontrar, cuando lleguen allí, amarrado a la puerta de aquella casa, cuando ustedes lleguen, van a encontrar amarrado un burro. Le llaman también un pollino, que es la cría de una burra. ¿Ok? Ese pollino, vamos a decir que es un burro joven, por decirlo así, está amarrado allí afuera. ¿Sabe que en la cultura judía no se acostumbraba a tener un burro y una burra amarrado en el zoco de la puerta principal de las casas? No, había un patio interior donde la mayoría de las veces se tenían los animales. ¿Ok? Pero aquí dice la Biblia que estaban sujetos estos 2 animales. ¿Y por qué 2? Porque usted lee otro de los evangelios, usted va a encontrar que había la burra y el pollino. ¿Ok? Así que ese detalle nos lo da ahí y tenía que estar ahí para el cumplimiento profético que se dio 500 años atrás, donde se expresa de igual forma. Y estaban allí amarrados. Y esto nos pone a pensar en algo. ¿Cómo es posible que yo te dé a ti una instrucción y te diga: mira, vas a salir a este lugar y allí vas a encontrar esto, lo vas a tomar y te lo vas a traer? Y si alguien te pregunta por qué te llevas eso, tú le vas a decir: porque el Señor lo necesita. Tomar esa actitud de que el Señor lo necesita, solamente lo tomaban ¿quiénes? Los reyes o los grandes gobernantes. Era el que podía ir a cualquier comunidad y decirle: mira, necesita fulano de tal. En este caso el rey tal, el rey David, el rey Salomón, él necesita esto. Y tú te decías: no hay problema, tenga. Pero aquí entonces vemos que Jesús le está diciendo a ellos: van a pasar por allí y van a buscar este asno. Y algo muy singular, dice: este burro no pudo haber sido montado por nadie. Y esto es un cumplimiento, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. En primer lugar, los burros eran considerados animales inmundos. Había que sacrificar incluso un cordero para cubrir ese animal. Pero en este caso Jesús dijo: este burrito que está aquí lo van a traer, y este burrito no ha sido cargado por ninguno, no ha llevado carga sobre sí por nadie. Este burrito que está aquí, nadie lo ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Un detalle muy importante es que en Betania y Betfagé, específicamente Betania, fue donde ocurrieron milagros y donde muchas obras de Jesucristo ocurrieron. Allí fue donde se ungió a Jesús, donde se sanó a Simón el leproso. Allí ocurrieron una serie de sanidades, y específicamente una de los milagros más grandiosos de la Biblia ocurrió allí: la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Así que usted puede pensar una cosa: wow, si allí ocurrieron esta serie de milagros y específicamente la resurrección de Lázaro, eso tuvo que haber conmocionado a aquella gente allí. Eso tuvo que haber realmente captado toda la atención de aquella gente, de aquel poblado. Así que la gente que vivía allí conocía a Jesús. Habían escuchado de Jesús, habían presenciado sus milagros, habían escuchado, no solamente habían sido partícipes de un milagro. Y allí estaba Jesús, en esta región, porque Él quería ya establecer de antemano que el que venía a Jerusalén era aquel que levantó aquel hombre de los muertos.
que era el que había sanado la familia, que era el que había puesto las manos sobre aquel, que era el que había dado enseñanza diferente a como las daban los sacerdotes y los religiosos de aquel tiempo, que era el que había realmente llamado la atención de la gente. Jesús ya había preparado todo un camino. Por eso la manifestación de Jesús no parecía ser una de gritos y de aquí y de allá y dándose a conocer hasta este momento crucial. Él ya había cumplido el plan primero y ahora venía a consumar el plan. Su entrada triunfal. Esto me puso a pensar cuán grande es Dios, como cantábamos ahorita. La soberanía de Dios, el control que Dios tenía, que Jesús tenía sobre los acontecimientos futuros. Cosa que nos pone a nosotros a pensar: Dios, tú tienes el control de mi vida. Jesús es omnisciente, todo lo sabe. Los discípulos tenían que aprender algo ese día: que Él tiene el control, que ese rey es omnisciente y que todo lo sabe, y que se diferencia de los otros reyes que han pasado por aquí. Jesús estaba mostrándole a ellos algo, estaba enseñándole a que fueran obedientes, porque ellos tenían que ir a desatar el pollino a pesar de que no sabían lo que iba a pasar. Ellos no sabían qué era lo que estaba diciendo Jesús, o sea, no entendían, simplemente obedecieron. Y muchas veces nuestra vida tiene que ser así. Tenemos que obedecer aquello que Dios ya nos ha revelado a través de las Escrituras para vivir una vida abundante, como Él dice. ¿Abundante en qué sentido? ¿En tener todas las cosas? No. Abundante es que tú puedas decir: me siento feliz en medio de las dificultades. Cosa que no entendemos a no ser que seas espiritual. Por eso es como el mismo título, violenta esperanza. O sea, cómo entender estas dos cosas, cómo unirlas, cómo tener esperanza. Obviamente tenemos esperanza de aquel que se manifestó con pasión para nuestras vidas. Y allí están los siervos de Dios buscando al burrito. Y Dios dice: es el momento para yo demostrarle que yo tengo el control. Si yo soy el rey de sus vidas, ellos van a entender que yo tengo el control. Y los envía. La palabra dice en Job 42:2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Sabe cuándo Job dijo eso? Cuando estaba lleno de llagas, cuando había perdido su familia, cuando su esposa se había rebelado contra él, cuando había perdido su economía. Allí, en el momento más crítico de su vida, Job alzó su voz y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cuántas veces tú has dicho eso en medio de tus dificultades, en medio de tus tribulaciones? ¿Cuántos se atreven a decir eso? Ahí es difícil echarle fuego a nuestras emociones, ¿verdad? Porque ahí es que se conoce realmente quiénes somos. Salmos 36:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo lo que vistes fue hecho por la boca de Dios. Isaías 46:10 dice: yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé: mi plan se cumplirá y hará todo lo que yo quiero. La Biblia nos da revelación, nos dice quién es ese rey, nos dice cuáles son sus atributos, quién es Él, qué es lo que Él puede hacer. La Biblia es clara en esto. Pero la Biblia también nos enseña algo muy poderoso en este pasaje. Y es que definitivamente, como hablamos ahorita, los que vivían en esta aldea conocían a Jesús. Habían visto a Jesús caminar, habían visto a Jesús hablar y enseñar. Y aquellos que estaban allí tuvieron plena confianza. Escucha, plena
confianza. No solamente el rey nos deja saber que tiene el control, que es omnisciente, sino que nos deja saber que podemos confiar plenamente en Él. La gente que estaba allí confiaba en Él. Cuando los discípulos se llevaron aquello y les dijo, el Señor lo necesita. Ok, si es Jesús. Si es Jesús, que se lo lleve. Que se lo lleven. Ellos tenían que aprender algo, ellos tenían que pensar algo. Bueno, todas estas palabras no parecen estar literalmente escritas allí, pero cuando tú observas, ¿verdad?, desde un panorama abierto y oras y le dices al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a ver lo que no puedo ver. Enséñame lo que no sé. Dios comienza a abrir tu corazón y te comienza a mostrar unas cosas. Porque Él quiere que tú confíes en Él. Pero claro, tenemos que confiar en Jesús ciegamente. Aquellos son los bienaventurados, ¿saben? Los que no ven. Nosotros que simplemente estamos aquí hablando de una historia bíblica que sucedió tantos años atrás y que simplemente no estuvimos allí, pero hoy estamos ciegamente con nuestros ojos del alma abiertos para retener y escuchar esa palabra y esa historia que cambia el mundo. Pero entonces Él quería enseñarle la confianza. Proverbios 3, 5, 8 al 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será esto medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué consejo tan poderoso acerca de la confianza en el Señor. Este consejo nos hace pensar genuinamente qué tenemos que hacer. Hay veces que nosotros estamos divagando en qué vamos a hacer, en algo que tenemos que hacer. Confía en el Señor, pero alíñate con su voluntad. Porque Dios dice, la palabra dice que Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero recuerda que esas peticiones y esos deseos que están en tu corazón tienen que estar alineados con la voluntad de Dios. Porque si no, no vas a recibir tu oración. Simplemente vas a estar allí pidiendo intensamente, emocionalmente, pero no entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Sabe que como leí ahorita, Él empezó por el final? Él empezó por el final. Él sabe tu historia desde el final, no desde el principio. Es tan grande que ya sabe dónde tú vas a estar en los próximos 5, 6, 10, 15 años, 20 años, 30 años. Algunos estarán pensando, ¿llegaré yo a esos días? ¿Ah? Claro está, esto no se trata del más viejito. Hasta los que están en el vientre están muriendo el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pensar? Dios tiene el control y quiere que tú en este tiempo, mi hermano y mi hermana, tengas confianza. Tengas confianza. No porque haya pasado el tiempo y voy a la iglesia y me voy para mi casa y regreso y vuelvo y pasa un mensaje y pasa el otro mensaje. No por esto debemos perder la esencia de lo que Dios nos ha dado. Debemos recordar, y por eso incluso la Santa Cena, cuando la llevamos a cabo aquí, es un recordatorio, no de lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, en memoria de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debemos de ir otra vez y pensar como Jacobo Ramos un día dijo, si acaso se me olvida. Porque se nos olvida, hermanos. Se nos olvidan las promesas de Dios. Se nos olvida lo que el día que declaramos que íbamos a hacer aquello. Se nos olvida aquella promesa tal vez que le hicimos a Dios. Se nos olvida de que muchas veces hemos hecho hasta pactos delante de Dios, como el matrimonio. Se nos olvida que tenemos un compromiso especial, un llamado especial. Simplemente por el hecho de ser iglesia, tenemos un llamado sagrado.
Somos parte del cuerpo de Cristo. Entender esto no es simplemente, ¿verdad?, estas palabras. Estamos hablando en un sentido espiritual. Proverbio dice que confíes en el Señor. Así que los que conocían en Jesús tenían confianza y le dieron entonces allí el pollino para que fueran. Y Jesús entonces comienza a seguir, digo yo, desplegando toda una revelación con este simple pasaje, donde nos muestra así un propósito sagrado. Aquel pequeño animal tenía un propósito sagrado. Muchos estarán pensando, ese burro soy yo. No. Creo que ese tema le gustaba a Glory, no sé dónde, ella no está aquí hoy, ¿verdad? No la vi, pero ella dice, yo soy una burra. Ok, te entiendo, Glory, lo que estás queriendo decir. De ahí es esa frase de Glory, de la burra, de que yo soy una burra. Porque Jesús llamó a aquel que estaba allí en una esquina, quizás invisible a la vista de todos los que pasaban, pero no invisible para Dios. Por eso en muchos relatos de la Biblia, mientras todos pasaban en multitudes de personas, Jesús era el único que siempre venía y miraba a alguien y veía algo. Veía un llamado, veía una elección, veía a alguien que iba a hacer algo nuevo. Veía a alguien que tenía un plan determinado por Dios. Y es lo que Dios todavía nos tiene que recordar. Que todos aquí tenemos un propósito y un plan determinado por Dios. Yo he pensado en esto y cuando los años se van, lo piensas más. Porque mientras los años pasan, tienes que reflexionar y decir, bueno, ya tengo esta edad, ¿qué he logrado en mi vida? ¿Qué me falta? Y hay personas que han transcurrido toda una línea de vida, ¿verdad?, con altas y bajas, con diversas experiencias, unas más amargas, otras más dulces, pero todo parte de la vida. Y hay algunas que lamentablemente llegan al ocaso de su vida lamentando lo que no hicieron cuando podían hacerlo. Entonces, no esperes a ese día. Vive el día de hoy plenamente confiada y confiado de que tú estás dentro del plan de Dios. Vive plenamente confiada y confiado que aunque muchas veces queremos irnos a los lugares más peligrosos de la vida, hay un buen pastor que se va a meter allí y se va a agarrar con su báculo y te va a rescatar, no importa, de lo más profundo donde tú hayas caído. Él va a estar pendiente de ti, va a estar pendiente de mí. Ese buen pastor está aquí hablándonos hoy. Así que este pollino que no había sido montado, había sido seleccionado para un propósito sagrado. Y qué mejor propósito sagrado que cargar al rey sobre mis lomos. Si personificáramos a este burro, ¿verdad? Si lo personificáramos, ¿qué estaría pensando el burro? Qué privilegio este. ¡Qué burro me siento! ¿Ah? ¿Qué diría el burro si lo personificáramos? ¿Ah? ¡Wow! Y casi siempre el wow es más de jóvenes, dicen. El wow, ¿verdad? El brincoteo, el tiempo de estar bien emocionado, de correr para aquí, el tiempo de fuerza, el tiempo de deseo, de motivación. Casi siempre es como para los jóvenes. Entonces cuando vamos a uno más viejito, mira, vamos a salir para acá hoy, tú estás como que, ay, no sé. Vamos para arriba, para allá, va a tirarnos, para esto y tú. Ay, es que hoy yo estoy cansado. Ay, mira, pero hoy van a dar una clase de película en el cine y esto y lo otro y tú.
con tu una semana de trabajo, cansado, casi arrastrando las piernas, y de momento te dicen, vamos a hacer esto, y tú ves a esa persona emocionada, wow, esto, y tú estás, ay. Me imagino el burro de tal manera, alegre, feliz, contento, deseoso de cumplir la profecía que se había dado. Yo fui el elegido, yo fui el seleccionado, estoy alegre, estoy feliz, porque llevo en mis hombros al Maestro. Yo no sé si tú estarías feliz de llevar la gloria de Dios sobre ti. Yo no sé si tú estarías feliz de tener todo el beneficio de un rey. Yo no sé si tú estarías feliz de cargar las heridas de aquel que sufrió en la cruz del Calvario para llevar ese amor a los que no entienden y no saben lo que es. Pero cuando yo veía esto, yo decía, ay, tanto que nos habla el burrito. Pero nos deja saber que ese era el rey que lo había llamado a cumplir su ministerio aquí en la tierra. No solo esto, era típico de los reyes y los grandes, ¿verdad?, emperadores, entrar a las regiones montado quizás en un caballo blanco o negro. Y cuando entraban allí, esa entrada era una entrada bien imponente, con sus armaduras, sus carruajes y todo esto. La gente casi le tiraba la alfombra para que pasara, y allí todo eso, ¡wow! Pero el ministerio de Jesús fue diferente, porque Jesús escogió a este pequeño burrito, ejemplificando de que su reinado y de que él como rey era de carácter humilde, diferente a los otros reyes, que entraba en aquel burrito sentado y la gente comenzaron a clamarle allí, para cumplir lo que decía Zacarías capítulo 9, versículo 9. Esta fue la profecía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. 500 años atrás esa era la profecía, y hoy era el día del cumplimiento. ¿Cuánto tiempo llevamos, iglesia, esperando el arrebatamiento de nuestras vidas? ¿Qué estás haciendo? ¿Te cansas? ¿Te agotas en el camino? ¿Sientes que esto es una historia que se ha contado una y otra vez? Hoy mismo puedes cerrar los ojos y decir: Señor, con ansias espero ese gran día, esa gran profecía de que tú vienes por nosotros. Y cada vez que tú repartes esta noticia a tus hermanos, a tus hermanas, como dice la palabra, parte del propósito de la iglesia es que entre unos y otros nos consolemos en la fe que tenemos. Nos consolemos: hermano, estás pasando por esto, pero recuerda que en este mundo vamos a tener aflicción. En este mundo tendríamos todo esto. Por eso es inconcebible decir: ven a Cristo y todo te va a salir bien. Es inconcebible decir: ven a Cristo y ya tú verás que se te van a resolver los problemas. Por eso no podemos decir esto. ¿Por qué? Porque venir a Cristo implica ser enemigo del mundo. Porque venir a Cristo implica no creer ni hacer aquellas cosas que el mundo te dice que haga. Porque seguir a Cristo significa que yo quiero tener otra conducta, otra forma de comportarme, otra forma de pensar, otra forma de actuar ante esos conflictos que llevan al límite nuestra humanidad, y decimos: ¡ay! Tazón Lemuel, ¿cómo es posible que tú alces el puño?
Ahora me río yo como mi hermano que decía, ¿tú has visto gente que se ríe seria? ¿Has visto gente que se ríe seria? Ahora me río yo para adentro. Me río para adentro. Porque como dicen por ahí, nadie sabe lo que hay en la olla. Nadie sabe quién es tú hasta que vive contigo. Nadie sabe quién eres tú. Mi esposa me mira y se ríe. Y se ríe para adentro. Ajá. Entonces la profecía de Dios se cumple. Y Jesús entonces comienza a hacer su entrada triunfal. Después de haberle enseñado todo esto a sus discípulos, ahora viene y le dice, bueno, ahora voy a entrar a Jerusalén. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Mira si todo era parte de un plan. En Jerusalén se celebraba lo que llamamos las Pascuas o las fiestas de las Pascuas. Era la celebración mayor del pueblo de Israel, donde ellos recordaban que habían sido librados de la esclavitud de Egipto. De todos aquellos años que estuvieron como esclavos, Dios los libró y los sacó, ¿verdad? Utilizó a Moisés como el libertador y ahí vemos todos los milagros y las cosas grandiosas de la Biblia donde el pueblo de Israel es librado. Allí estaban celebrando las fiestas. En las fiestas Dios había dicho a Moisés que tenían que sacrificar un cordero, ¿ok? Un cordero en sustitución por un grupo de personas que era, por decir, la familia. La familia podía ser 3, 4, 5, 7, incluso si era más, tenían que sacrificar otro cordero por esos otros compañeros o vecinos que venían a comer en ese lugar. Así que los estudiosos y los teólogos han dicho que pueden hacer un tipo de censo para ver qué cantidad mayormente había de judíos y de peregrinos que venían de diferentes lugares a celebrar allí en Jerusalén. Y se estima que había algunos 2 millones de personas en Jerusalén. ¡Wow! 2 millones de personas estaban allí. Solamente con contar las ovejos sacrificados se podía sacar ese censo. Y los teólogos han llegado de 2 hasta 3 millones, han atrevido a decir, de personas habían allí en ese lugar. ¿Qué mejor momento para una exposición pública? ¿Qué mejor momento para hacer una entrada triunfal en el plan soberano de Dios? Estaba entrando el rey en ese momento en aquel pequeño burro y empezaron a clamarle, y dice la Biblia que comenzaron, ¿verdad?, con sus ramas a exaltarlo, a levantar honor a él. Dice la Biblia que tiraban mantos, se quitaban sus mantos, y me imagino la gente allí mientras pasaba diciendo, este es el Salvador, este es nuestro profeta. Otros, ¿quién es este que viene? ¿Quién es ese que viene por ahí? Pero dentro de esa multitud dice que le rodeaban multitud de la parte de atrás, de la parte de adelante. Estoy hablando de otros evangelios, no aparece aquí en Marcos, pero cuando lees los otros evangelios vas a ver esos detalles, esas otras descripciones que dieron los evangelistas. Y entonces ahí vemos que lo que le rodeaba a Jesús era una gran masa de gente conmocionada, de gente que estaba sumamente impresionada. ¿Por qué? Porque después de tantos años estaba llegando el profeta y el Mesías prometido que ellos habían esperado por largos y largos y largos y largos años. Era el día crucial, era el comienzo de una semana grandiosa. Imagínese usted, como para nosotros estamos esperando que venga el Señor, ¿cómo será ese día que venga? La Biblia dice que todo ojo lo verá.
que todos caerán de rodillas, otros los que estamos vivos, pues si estamos vivos, Pablo dio esa revelación y entendemos que hay una generación que va a estar vivo para ese tiempo, ¿verdad? Pero los que murieron o los que estuvieron, ¿verdad? En sepultura van a ser resucitados primeramente, Tesalonicenses, pero entonces los que quedaron, wow, seremos juntamente arrebatados con él. ¿Cómo será ese día? Ah, no, todo es una ilusión, hermanos. Aquí ahora hacemos un oxímoron, como decía el pastor Moisés. Tengo un temor lleno de alegría. Escucha, un temor lleno de alegría. Tengo eso. Siento el susto de yo ser separado de esta carne que me gusta tanto. Para ser transformado este cuerpo a un cuerpo semejante al de Cristo. ¿Cómo será volar en el aire? Pero hay ese imán que repele, ¿verdad?, nuestra carne con lo que es espiritual. Por eso siento miedo, por eso siento incomodidad, por eso siento un repelillo que me dice, ay, ¿por qué? Y por eso muchos tienen miedo. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Escucha bien esto, que el amor echa fuera el temor, porque el temor en sí, ¿qué lleva? Castigo a la vida de una persona. Ese castigo es un castigo de culpabilidad. Pero cuando tú eres perfeccionada y perfeccionada en el amor ¿a quién? A Jesús, porque lo conoces, porque has aprendido a amarle, ¿sabe qué sucede? El temor se va reduciendo en tu vida. Se va haciendo pequeño, y ese amor se entrona, y tu amor y tu pasión es tan grande por Él, que aunque digan, mira, ay, lo que va a ocurrir, la guerra, la situación, hay algo que te consume por dentro, y dice, pero es que yo espero esta profecía, yo espero el cumplimiento de ella. Yo no he venido a la iglesia por venir, yo no he venido aquí a cantar por cantar, yo no he venido aquí porque cada domingo es nuestra costumbre de culto. He venido porque hay un propósito, hay un plan, porque yo fui escogido para algo, porque hay un plan, hay un propósito que Dios ya dictaminó para nosotros, su iglesia. Pero aquí la gente estaba diciendo, Hosana, Hosana al hijo de David. La palabra Hosana dice, sálvanos ahora, te rogamos, es lo que significa Hosana. Sálvanos ahora, te rogamos. Mientras hacían así con las ramas y mientras otros aclamaban y tiraban las cosas, Hosana, la gente estaba conmocionada. Este es el Mesías. Después de tantos años, aquí está. Dice la Biblia que otros llegaban allí y que habían llegado porque habían escuchado que este profeta había levantado a Lázaro, había resucitado. Y que entonces convinieron, ¿sabe para qué? Para matar a Lázaro. Para matar a Lázaro. Claro, como era una evidencia. Por eso la arqueología, cada vez que descubre algo nuevo, que rompe toda teoría que ya había estado previamente establecida, sabrás tú qué quiere hacer el diablo con ese descubrimiento. Lo quiere sacar del medio. Lo quiere sacar del medio. Cuando estaba aquel pastor de ovejas tirando piedras en un lugar, cae la piedra en un acantilado, rompe algo, escucha ese sonido como de vasijas rotas y dice, espérate, estaba buscando una ovejita, aprovechó, bajó al acantilado, buscó, se encontró con unas cuevas. Allí en las cuevas, cuando miró, habían unas vasijas donde habían unos pergaminos. Y esos pergaminos, cuando los abrieron, estaban revelados el libro de Isaías completo. El mismo libro que tú tienes hoy en día en la Biblia en la mano y tú dices, ¿qué es esto? La profecía de Dios se cumple. Miles y miles de años. Entonces cuando podemos ver que cada vez ocurre algo extraordinario o algo extraordinario que hizo Jesús, ¿okay? Hay unos que quieren tapar la boca y que no quieren que eso se escuche porque eso me va a hacer daño. Cuando hay una iglesia que alaba y que adora, y escuchan esa iglesia alabando y adorando al Señor, dice, ¿por qué cantan? Porque en los conciertos se canta. En los conciertos se canta. Y mira que se canta, se tiran y todo.
al frente. ¡Ay! Y se tiran ahí y casi besan al que canta. Y lo agarran por la ropa y él se pasa por la pasarela. Se pasa por la pasarela y le jalan a esto y él agarrando todas las manos. Por eso es que me gusta cuando Juanjo, en la mayoría, por no decir todos los cánticos, hace esto. Ahora Juanjo lo va a hacer siempre así, no lo va a hacer para el frente. Pero, Juanjo, cuando tú haces eso, yo sé que lo que quieres decir es: a ti, Señor, sea la gloria, mi Rey. Porque tú eres el único Salvador, el que me salvó, el que me sacó de ese hoyo, de esas tinieblas, eres tú, Señor. Y estaban allí: Hosana, Hosana al Hijo de David. La mentalidad de aquellos que estaban allí, lamentablemente, aunque estaban conmocionados, estaban en una euforia, hermanos. Tanto así que se dice que cantaron lo que decía el Salmo 118, 26 en el Antiguo Testamento. Bendito el que viene en nombre del Señor. Era un cántico que los judíos cantaban desde el Antiguo Testamento, desde los Salmos por allá, que siempre cantaban eso en honor a ese Rey, ese Mesías que iba a venir, ese libertador. Y ese día allí, mientras Jesús iba en su burrito, comenzaron a cantar: bendito el que viene en el nombre. Hay una canción, por cierto, que es así, yo creo, ¿verdad? Oh, sana, bendito el que viene. Eso, la mayoría de aquí no sabe lo que estoy hablando. Estoy hablando en jeringonza. Era un corito que cantábamos de antaño en las iglesias. Un remolineado, dice. Bendito el que viene en nombre. Y miren esto, y seguramente en medio de la multitud había gente genuina. Gente de fe. Pero la pregunta que me hice es: ¿vemos a Jesús o la religión como una forma de salvación a nuestros problemas? ¿Como una forma de hacer algo bueno? ¿Como una práctica tradicional? ¿Cómo vemos a Jesús? Si esa fuera la pregunta que te hiciera, ¿cómo ves a Jesús en tu vida? ¿Cómo vemos a Jesús? Para muchos hoy, o esta semana, es como dije al principio de esta prédica, es la Semana Santa de vacaciones. ¿Ve? Pero para la iglesia no. Para la iglesia es el momento crucial, el comienzo de la historia más grande del mundo. El sacrificio de Cristo. ¿Qué tipo de Salvador es este? ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos nosotros para buscar a Dios? ¿Será igual que estas personas que estaban allí? ¿Buscarán al Rey para que le conceda los pedidos, pero no están dispuestos a obedecerles? Así era el pueblo de Israel. Buscaba o proclamaba o decía: pero aquí venía un rey distinto al rey que ellos tenían en su mente. Ellos creían que venía un rey gobernante, un gran político, un militar, que le iba a devolver nuevamente su gloria, como en tiempos de David, como en tiempos de Salomón. Y esa era la mentalidad que circulaba sobre la mayoría de las personas allí. Tenían otra mentalidad, no veían a Jesús como el rey que venía a salvarlos de una religión hueca y vacía, que venía a confrontarlo días después, a confrontarlos a todos ellos entre su vana religión. Venía a confrontarlos a todos ellos, los que decían Hosana, los que cantaban del Salvador, los que decían: mira, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los que estaban eran emocionados porque creían que venía. No voy a decir el nombre de ese gobernador. Porque no se puede utilizar ese ejemplo. Pero sí la emoción y la alegría de saber que este es el que nosotros estábamos esperando. La gente hace cosas locas cuando estamos emocionados. Cuando yo era niño y jugaba y estaba emocionado en los juegos, yo venía y había un risco y por ahí me tiraba. Y cuando yo hablo con los amigos y les digo: válgame, ¿te acuerdas cuando jugábamos bolito?
de noche. Y cuando yo me paraba a pensar, ahora adulto, y le digo, mira, mi madre, yo me tiré por ahí. Si me tiro ahora me muero, me mato, me rompo todos los huesos. Porque cuando uno está emocionado y esto tiene un ímpetu, nunca te has guayado, te has sacado sangre de algún lado y al rato, después del tiempo, que mira, adiós. Pero ¿dónde yo me lleve ese canto? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está sistematizado a ciertas emociones que cuando estamos envueltos en ellas, ¡wow! Hay una explosión de serotonina en mi cerebro que me causa placer, que me causa el deseo. Y cuando hay esa explosión, yo puedo lograr hacer muchas cosas. Una vez un hombre se le incendiaba la casa y dice que dentro de esa hiperactividad tan grande que tenía, cogió y sacó la caja de seguridad que tenía. Seguramente tenía los chavos ahí. Sacó la caja de seguridad allí, la levantó y en medio del fuego la sacó y la puso afuera. Cuando fueron por allá los bomberos, yo no sé quién, a levantar la caja, no podían. No podían, y un hombre no podía, y el segundo hombre no podía. ¿Qué es esto? Y levantaron la caja entre dos o tres. Y la sacó uno. Nosotros tenemos una capacidad en las emociones increíble, mi hermano. Increíble. Podemos mover cientos de personas, de masa de gente, solamente por las emociones. Si yo declaro algo que le cause a usted miedo y temor, yo puedo moverlo a usted. Lo hacen los grandes gobernantes, lo hacen los grandes líderes, utilizan el miedo y el temor para mover a las masas. Dígame usted acerca del COVID. Hermano, lea mucho, es bueno. Yo no sé, es que a mí, yo leo las primeras líneas y ya estoy dormido. Y le digo, ¿y a qué hora estás leyendo? Pues como a las 9 por ahí, para las 10. Ahí más o menos. No tiene nada que ver con la hora, no. Y con que, bueno, es que hermano, yo no soy muy fluido leyendo. No soy muy fluido leyendo. Y hay 20,000 excusas y razones que dar para nosotros no leer y encontrar en ello una sabiduría increíble. Por eso Hitler tuvo que mandar a quemar todos los libros de los judíos y todo eso. Porque sabía que los judíos habían escrito cosas allí. Inteligentísimo esa cultura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, vamos a enterarnos de por qué, cuáles son nuestras motivaciones para con Dios. Vamos a enterarnos de cuáles son nuestras motivaciones para con Dios. Vamos a buscar dentro de nosotros y vamos a ver si nuestra motivación es porque tengo que resolver un problema matrimonial en mi vida. Vamos a buscar a ver si nuestra motivación es porque hay necesidades económicas y necesito aliviar esta conciencia que me está machucando todos los días. Quizás que mi motivación sea porque necesito la oración por la sanidad de un ser querido o de mi propia vida. Escucha, quizás hay un problema con tu hijo, necesitas resolver, dame ir a la iglesia a ver si me habla una palabra que yo pueda recibir y entender y que yo pueda aplicarla, no sé. Quizás es porque tienes miedo, estás viendo todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, esta guerra, y esto te está causando miedo y tú dices, espérate, tengo que ir a la iglesia. Yo no sé cuál es tu motivación para con Dios, pero la motivación de aquella gente era esperando un rey que viniera a librarlo de la esclavitud o del imperio romano que asediaba sobre Jerusalén y que los tenía a ellos pagando tributo y que hacían lo que fuera lo que les diera la gana y estaba bajo ese régimen romano. Y ellos decían, aquí es el mejor momento para que llegue un rey, para que llegue el hombre que esperamos por tanto tiempo y nos resuelva los problemas. Pero cuando venimos a la iglesia, no venimos a la iglesia porque necesitamos que nos resuelvan los problemas. Necesitamos llegar aquí porque sabemos y tenemos fe que somos parte de un plan que Dios estableció, que nos llamó, que nos perdona, que nos salva, que nos da unas promesas y que por medio de ellas tú puedes esperar con paciencia la venida del Salvador, porque estás agarrada y agarrada a la verdad de Dios y tú dices, espérate Señor, Padre, yo creo, aunque no veo ahora, tú me vas a revelar, aunque no veo ahora, tú me vas a mostrar. Así que estaban cantando allí lo del Salmo 118, había gente posiblemente sincera
Pero la mayoría de los que fueron allí ni conocían quién era ese. No lo conocían. Muchos de los que estaban allí no conocían el propósito de Jesús. Incluso sus discípulos. Vaya conmigo, Juan 12:16. Mira lo que decía. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no consiguen nada, mirad, el mundo se va tras Él. Número uno, ellos no entendieron por qué Jesús lo enviaba a buscar un burro. No entendieron cómo Jesús sabía eso. No entendieron por qué tenían que llevárselo a Él para hacer una entrada a Jerusalén. No entendieron lo que estaba pasando, por qué estaban allí alzando su rama, por qué estaban allí dando gloria y exaltación a este rey. No, y se acordaron, dice, cuando Jesús fue glorificado, cuando Él dijo: me voy de vosotros, yo no lo voy a dejar huérfano, enviaré el Espíritu Santo de verdad para que haga morada con ustedes, pero yo me voy al Padre. Cuando después que fue glorificado, ellos dijeron: ¡ah! Ahora sí entendí, ahora sí entendí el maestro. Escuche. Pero había gente que daba testimonio y decía: Él fue el que levantó a Lázaro de los muertos, Él fue el que lo hizo. Hay gente que va a la iglesia por aquel que le dio la profecía, por aquel que le dijo una palabra que era de Dios, por aquel que buscando la manifestación de ¿qué? De las emociones, de los deseos. Pero aquí dice: las cosas estaban escritas y todo iba a ocurrir de esta manera. Y aunque hay gente que va por la motivación incorrecta, hay gente que con sinceridad quiere acercarse a Dios. Lo lamentable de todo esto es que luego de varios días, los mismos que estaban allí diciendo: sana, tal vez, diciendo: bendito el que viene, fueron los que gritaron: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo no puedo concebir esto. Que un día podamos decir palabras hermosas y el otro día hay otra actitud, otra manera de ser. Pastores, que somos humanos, cometemos errores. Sí, cometemos errores, pero debemos de hacer nuestro mayor esfuerzo para cambiarlos. No podemos vivir diciendo: cometemos errores, sí, cometemos errores, pero tienes que esforzarte para vivir como le agrada a Dios. Tienes que esforzarte. No puedes perder eso de tus objetivos diarios frente a la gente que te rodea, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en cualquier lugar donde vayas. No puedes perder eso de tu mente, de que Dios, si está contigo, está cambiándote, está transformando tu vida. No podemos proferir y decir: yo fui a la iglesia, recibí, salí contento, pero después venir a vivir otra vida. Ellos no sabían y no estaban preparados para recibir al Mesías, porque ellos creían que era el gran rey que iba a tomar su trono, pero el Mesías a pocos días iba a estar clavado en una cruz. Iba a estar allí en aquella cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Santiago 3, 9 al 12 dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce, agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. En otras porciones dice: en el poder de la lengua está la vida o la muerte. Lo que tú declaras con tu boca tiene gran poder, hermano. ¿Qué estamos declarando con nuestra boca? Aquella gente
que un día estaba clamando al rey, hoy estaban diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Yo no sé tú, pero al final de esta porción que hemos leído, en Marcos 11, el último versículo 11, dice lo siguiente: Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Miró por todos lados y como ya era tarde se fue para Betania con los 12. Y parece como que se cierra el pasaje bíblico y no tenemos más nada que decir. Sin embargo, cuando usted busca otro de los evangelios, en la misma historia, Marcos aquí no había revelado por qué Jesús hizo esto, pero sí Lucas lo reveló. Y mira lo que Lucas dijo. Y cuando llegó, Lucas 19, 41 al 46, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús se fue de allí y dice que lloró. Lloró diciendo: pero si vine, pero si mi profecía fue dicha por los profetas de antepasado, si aquí estoy cumpliendo la profecía, si aquí vine para dar mi vida en amor a todos, porque ellos se olvidaron. Si hubiesen sabido que mi propósito es que tuvieran paz en sus corazones, que mi propósito era reconciliarlos con mi Padre Dios, si supieran aunque sea esto, pero estuvo escondido ante sus ojos. No creyeron, fueron incrédulos. No creyeron. Por tanto, los romanos, dice la historia, llegaron allí unos 40 años más tarde con el general Tito, que se dio a Jerusalén y no los dejó salir a nadie de allí. En el mes de septiembre del año 70 después de Cristo, los romanos entraron y realizaron la masacre más terrible en Jerusalén, matando a más de 2 millones de personas. 1 millón de personas, perdón. Yo voy a cerrar aquí, pero quiero que piense, porque al otro lado del planeta ahora mismo hay gente con frío. 32, 35 grados en una caminata larguísima, con sus hijos agarrados de las manos, llorando, con hambre, con sed, diciendo: ¿qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa? Y tú dejando atrás todo lo que habías trabajado durante tanto tiempo, tu casa, tus pertenencias, todo lo que se había construido en una cultura de un país durante tantos años, ahora quedaba en el olvido. ¿Y hacia dónde vamos? No sé. No sé. La vivencia de Ucrania, de este pueblo, podemos decir, ¿verdad?, que hay muchas razones por las cuales ha sucedido todo esto, pero para la iglesia no queda encubierto, porque la iglesia sabe que estamos en los últimos tiempos, porque la iglesia sabe que todo está tomando lugar proféticamente en un tiempo crucial, donde todos los rumores de guerra y guerra se iban a escuchar, donde iban a ocurrir todas estas cosas para hacer conciencia sobre la vida de la gente, específicamente de la iglesia. Y es momento entonces de nosotros entender que la entrada triunfal de Jesús tenía un propósito para todas las naciones. Era demostrar que genuinamente la profecía se cumplía, de que Jesús iba a venir, que iba a venir sentado en un pollino, que iba a entrar por allí, que le iban a dar gloria y honra, pero que al final de esta carrera iba a ser crucificado en aquella cruz del Gólgota, por amor a ti y por amor a la humanidad. Por eso
en esta mañana yo quiero que tú inclines tu rostro. Y quiero que sepas algo. La iglesia se reconoce por la manera en que afronta las intensas dificultades, la pérdida de su egoísmo y el sacrificio por vivir una vida consagrada. Se reconoce por esos tres aspectos. Se reconoce porque está dispuesta a afrontar dificultades en esta vida, agarrado de la mano del Padre, porque está dispuesta a vencer ese egoísmo que nos llama tanto para darnos a otros. Se nos reconoce por el sacrificio cada día de vivir una vida consagrada, de intentar evitar aquello que sé que no está bien, que no le agrada a Dios y que necesito enmendar en mi vida. La iglesia se reconoce por estas cosas. Y si tú reconoces en esta mañana que el Rey está buscando todavía un lugar por donde entrar, que se llama tu corazón. Si tú reconoces que la pasión del Rey fue con el propósito de llevarte a una esperanza de vida, a una esperanza nueva. Y si no has conocido a ese Rey, hoy es el día que te hago el llamado, si no lo has conocido, a Jesús. El Señor es Rey, aquel que es diferente y que viene a tomar en cuenta tu vida, porque dio su vida en la cruz por ti. Aquellos sufrieron el castigo de la incredulidad y el pueblo sufrió. ¿Estás listo para confiar en este Rey? Esto es un momento de reflexión, tus ojos cerrados. Pon tu confianza plena en Él. Lo que está escrito se cumple y se cumplirá. Y te estoy hablando lo que el Señor ponía y depositaba sobre mi corazón. Iglesia, estás cargando un propósito sagrado. Es de llevar en tu vida a Cristo a donde quiera que vayas, en tu forma de comportarte y hablar. Tienes el testimonio de Cristo sobre ti. Y el Señor me dijo, díselo, llevan mi testimonio, cuiden mi testimonio. Este Rey es humilde y busca gente humilde que le honre con su obediencia. Tú quieres honrar a Dios, tú quieres honrar a este Rey. Sé obediente. Obedece sus mandamientos, porque su yugo es fácil. Escucha, su yugo es fácil y ligera su carga. Qué difícil. No, el yugo es fácil. Jesús dijo que su yugo era fácil, hablando de que no tienes que estar esclavizado por la ley que te castigaba y te condenaba, porque Él ahora va a poner esa ley en tu corazón para que te conduzcas y vas a ver cómo podrás caminar esa vida posible para honrarlo a Él. Y esta semana es un recordatorio de lo que Jesús hizo. Él vino a hacer por nuestras vidas salvación. Demos gloria entonces en esta mañana al Rey y declaremos su amor por nosotros. Demos gloria al Rey y declaremos su amor por nosotros. Medita en esta canción esta mañana. No fue por nada bueno en mí, no tuve nada que ofrecerte, de ti nació un amor sin fin. Fuiste el primero en quererme. Para mirar como me miras, me deseo tu corazón.
que se quebró por darme vida. Fue por amor, fue por tu gracia que me alcanzó cuando más lejos estaba yo. Fue por la luz que traspasó mi oscuridad y me alcanzó, me alcanzó. No fue por nada bueno en mí, no tuve nada que ofrecerte, de ti nació un amor sin fin. Fuiste el primero en quererme, me diste vida, más allá de una razón. Fue por amor, fue por tu gracia que me alcanzó cuando más lejos estaba yo. Fue por la luz que traspasó mi oscuridad y me alcanzó, me alcanzó. Fue por amor, por amor, me salvó, me salvó. Fue por amor, fue por tu gracia que me alcanzó cuando más lejos estaba yo. Fue por la luz que traspasó mi oscuridad y me alcanzó, me alcanzó. Fue por tu gracia que me alcanzó cuando más lejos estaba yo. Fue por la luz que traspasó mi oscuridad y me alcanzó, me alcanzó. Ponte de pie ahí donde tú estás, ponte de pie. Ponte de pie. Y si hay alguno que quiera alzar sus manos en esta mañana y que quiere darle un aplauso al Rey que vive, al Señor de señores. Oh, tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Gracias, amado Rey, Señor, por lo bueno que eres. A ti damos la gloria, la honra y el honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos, si todavía no entendiste este mensaje, mira a alguien que está al lado tuyo y dile, mira, fue por ti que lo hicieron. Dile, mira, fue por ti que lo hicieron. Y qué gran amor ha mostrado ese Padre Celestial. Vamos a darle un aplauso a él, amén. Gracias, Pastor Lemuel, por bendecir nuestras vidas con esa poderosa palabra. ¿Puede tomar asiento por un momento?